Ok, pues vamos con la primera parte de este curso, donde vamos a hacer una introducción a este lenguaje y todo aquello que es importante que sepamos desde el principio. Vale. ¿Qué es JavaScript? Normalmente esta es la pregunta que debías hacerte, ¿no? Vamos a hacer un curso de JavaScript para principiantes, así que vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es JavaScript? Vale, el tema está en que para adentrarte en este nuevo lenguaje, primero tienes que saber todos estos términos que van en torno al mundo de desarrollo web. Tienes por un lado el lenguaje, tienes librería, tienes framework, jQuery, Java, Vanilla.js, frontend, backend y otros más que irás viendo, pero estos son como los esenciales que vas a necesitar conocer bien para poder adentrarte en el mundo de JavaScript. Vale. Primero vamos a explicar bien qué es un lenguaje, qué es un framework y qué es una librería. Vale, por un lado tenemos qué es un lenguaje. El lenguaje es como cuando quieres empezar a hablar un idioma nuevo, ¿no? Aquí podemos decir español, inglés, francés, japonés, ¿no? Es un lenguaje. Pues en el mundo de desarrollo web pasa exactamente lo mismo. Hay muchas formas de comunicarte con la web. Tienes Java, tienes Python, tienes JavaScript, que es el lenguaje en el que nos vamos a basar hoy, PHP, entre otros. Vale, luego tenemos lo que son los frameworks, que son una caja de herramientas que están basadas en este lenguaje. Por ejemplo, Spring está basado en Java, Django está basado en Python, Symfony y Laravel están basados en PHP. Y por otro lado tenemos Vue, React, Angular, Node, que de base utilizan JavaScript. Vale, un framework realmente lo que te está dando es como una caja de herramientas. Te permite, de una forma más o menos sencilla, construir un sistema de enrutado en tus aplicaciones, gestionar el tema de la base de datos hacia un punto específico, tema de servidor, tema de gestión de estado, etc. Aparte, tenemos otro concepto que se llama librería, que algunos te dirán, bueno, Vue a lo mejor es framework, es una librería, React también. Bueno, ahí no vamos a entrar, eso da para otro curso, para otro debate, pero sí que podemos irnos a la unidad mínima que explica qué es una librería. Vale, una librería realmente es una dependencia que incluyes en tu proyecto para que te aporte algo de funcionalidad. Un ejemplo muy sencillo y muy común es que necesites una librería, por ejemplo, para incluir un slider en tu página web. ¿Vale? Pues un slider es un bloque que te permite pasar de diapositiva. Pues eso, por ejemplo, podría ser una dependencia externa que instalas en tu proyecto y configuras para poder tener un slider en tu página. Lo mismo sucede si quieres utilizar un calendario. Normalmente encuentras uno que te parece más o menos bonito, que se adapta a lo que necesitas y utilizas una librería para eso. Entonces, resumiendo, un lenguaje es la forma en la que tú vas a escribir tu código. Un framework es una caja de herramientas que te va a permitir montar como una arquitectura, montar tu proyecto en base a una arquitectura definida. Y por otro lado, una librería es una dependencia externa donde vas a poder incluir funcionalidad específica en tu proyecto. Vale, siguiente punto importante. Hemos hablado que hay unos cuantos términos, así que me imagino que todo te sonará de nuevas o te suena de algo y necesitas asentar esos conocimientos. Pues nada, vamos a la siguiente parte. ¿Qué es jQuery? ¿Qué es Java? ¿Y qué es Vanilla.js? Vale. Lo primero, y que seguro que lo has escuchado al menos una vez, ¿qué es jQuery o jQuery? Según lo español que te quieras poner o castellano. jQuery es una librería que nació con la intención de hecho ese es su eslogan, write less, do more, con la idea de que escribas poco código con jQuery, que es una librería basada en JavaScript, como veníamos hablando, está escrita con un JavaScript nativo, pero lo que hace es permitirte utilizar de una misma manera, escribiendo una única línea, tener compatibilidad con todos los navegadores o el máximo de navegadores posible. Así que te permite, con menor escritura de código, hacer más cosas. De hecho, ese es su eslogan. Por otro lado, tenemos Java, que Java no tiene nada que ver con JavaScript, aunque tiene el nombre. Java es un lenguaje de programación más puro backend. En los inicios se utilizó también para hacer desarrollo web, pero necesita de ser compilado, mientras que JavaScript, por norma general, no. Entonces, Java es otro lenguaje. Por otro lado tenemos
Vanilla.js, que lo vas a escuchar también como JavaScript nativo, plain JavaScript, etc. Vale, ¿esto qué quiere decir? Al final es una forma de escribir JavaScript. La forma de escribirlo es como JavaScript puro, como se define en los estándares, como se define desde la base. Es usar JavaScript sin nada más, ¿vale? Eso es Vanilla.js. Entonces, entendiendo estos tres conceptos, nos queda claro que jQuery es una librería que está basada en JavaScript y que nos ha ayudado bastante durante muchos años. De hecho, a gente le sigue ayudando bastante. Java es un lenguaje de programación más puro backend. Y por otro lado tenemos Vanilla.js, que es una forma de escribir JavaScript, el JavaScript puro. Vale, vamos con los siguientes conceptos. Ahí tenemos dos palabras más, frontend y backend. Se podría decir, resumiendo muchísimo, que el frontend es la parte visible de este iceberg y el backend es la parte que no se ve, ¿vale? En una página web, el front va a ser el HTML, el CSS y el JavaScript, y la parte backend pues va a ser la parte del servidor, de la base de datos, etc. De hecho, cuando se dice que estamos hablando de front y back, también se puede entender como el client-side y el server-side. El client-side suele estar asociado a que la ejecución de esa página se haga en el navegador de la persona, mientras que el server-side, la ejecución de esa aplicación se está haciendo en el servidor. Para ello podemos utilizar JavaScript para los dos lados, bien con Vanilla.js, que es lo que hemos comentado antes, que es JavaScript puro, con Angular, con React, con Vue, con infinidad de librerías o frameworks, y para el lado del servidor la más conocida es Node, que obviamente necesitas tener una máquina que sea capaz de ejecutar JavaScript en navegador, o sea, en servidor. Pero es como todo. Al final necesitas tenerlo configurado, igual que necesitas otra máquina si quieres ejecutar PHP o Python, etc. Necesitas una máquina específica para eso. Vale, por otro lado, vamos a hablar de los tres pilares básicos del mundo frontend, que son el HTML, el CSS y el JavaScript. De una forma muy resumida, podríamos decir que el HTML es el contenido de nuestra página, el CSS son nuestros estilos y el JavaScript es la lógica. Viendo esto así en conceptos muy claves, podemos asemejarlo con una casa. En una casa, digamos que el HTML son las paredes. El CSS es, pues si es blanca, negra, azul, amarilla, del color que sea, los estilos que le queramos aplicar, más moderna, más clásica. Y luego, por otro lado, tenemos el JavaScript, que una funcionalidad muy asemejada con los booleanos es el tema de encender o apagar la luz, on-off, ¿vale? Pues eso podría ser en una casa. Lo mismo sucede con una página web. En una página web el HTML al final es la estructura, como está dividido, por ejemplo, tenemos ahí un input, tenemos un menú, una lista de elementos con el editorial, el wrapper y demás. Luego tenemos el CSS, que es lo que va a aplicar ciertos estilos, pues que se vea la foto del fondo, el texto en blanco, el texto en negro, en gris, eso sería el CSS. Y el JavaScript sería la parte de lógica, que en este caso sería pues cuando buscas en el buscador. Vale, teniendo esto claro, podemos decir que el HTML y el CSS son lenguajes de marcado que nos van a ayudar a crear y definir los elementos de nuestra página, mientras que el JavaScript es un lenguaje de programación que nos va a ayudar a definir la lógica y el comportamiento de nuestra página web. Resumiendo, con todas estas palabras nuevas que hemos visto, supongo que si no vienes del mundo de desarrollo, pues todo te será nuevo. Pero si vienes desde el mundo de desarrollo, algo te sonará y espero que te haya ayudado a sentarlo. Pero esencialmente JavaScript es un lenguaje de programación web que lo utilizan como lenguaje de base librerías y frameworks de las que hemos hablado, que se puede utilizar para desarrollos tanto front como back, en el lado de servidor y en el lado de navegador, y que te va a ayudar a ejecutar la lógica. Vale, esto ha sido todo en la parte de introducción, así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.